Hola a todos, esta vez en este video vamos a tratar de explicar lo que es una serie y una sucesión de forma sencilla y con el objetivo de que después podamos usar este concepto para calcular algunas cosas en matemáticas financieras, ¿de acuerdo? Entonces, algunos aumentos particularmente algunos aumentos en la tasa de interés y cosas así, pero bueno, en forma, por definición, vamos a entender por una sucesión a un conjunto de números que están ordenados y que están formados con alguna regla específica, ¿de acuerdo? Entonces, este es el número uno, el número que aparece en la posición 2, el número que aparece en la posición 3 y así sucesivamente hasta el número que aparece en la posición n. Entonces, vamos a entender por una sucesión simplemente a un conjunto de números que están ordenados, ¿de acuerdo? Este conjunto de números está construido con una regla específica, como dijimos. Ahora, esta regla o esta sucesión la vamos a poder expresar de dos maneras. Una manera es como una función, es decir, vamos a ir construyendo los números mediante una función, mediante la regla de correspondencia de una función, y otra forma es usar una forma que se llama la forma recursiva, ¿ok? Entonces, expresar una sucesión como una función la podemos denotar de esta manera. Entonces aquí mi función va a tener dominio los números naturales excepto el cero y codominio el número real. Y entonces esta función va a operar de alguna manera. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta función. Entonces, cuando n es igual a 1, sustituimos 1 aquí, entonces va a ser 3 por 1 menos 2, entonces va a ser 1. Entonces mi sucesión va a ser, en el primer numerito voy a tener un 1. El segundo numerito va a ser sustituir, lo voy a poder obtener sustituyendo el número 2 por la n. Entonces va a ser 3 por 2 son 6 menos 2, 4. Entonces mi sucesión tiene en la segunda posición un 4. Y así sucesivamente. El 3, sustituyo el 3 por la n, que son 3 por 3, 9, menos 2, 7. Entonces es 7. Y así sucesivamente tengo el 10, el 13 y sucesivamente. Entonces, esta es la forma de expresar a una sucesión como una función. Ahora, la forma recursiva la voy a describir de la siguiente manera. Para la forma recursiva, yo voy a tener, yo voy a tener una forma de, la recursión significa que para tú construir el siguiente número, vas a tener que conocer el número anterior. Por ejemplo, yo te tengo que decir quién es el inicial o alguno de ellos y con base en esto y la regla, que te la voy a, porque la denotamos aquí, la regla, con esto podemos seguir construyendo los números. Entonces, para describir una sucesión como una o en su forma recursiva, te tengo que decir cómo opera la regla de recursión y te tengo que dar alguno, por ejemplo, el inicial. Entonces, mediante esta regla, si el 1, si A1 vale 8, es decir, la sucesión es A1 es igual a 8, para construir el siguiente, yo tengo que sustituir este 8 aquí. Si ven, A1, para construir A2, yo tengo que saber, A2 va a ser 4 por el anterior que es A1 menos 10. Pero el anterior A1 pues es 8, entonces simplemente es 4 por 8, 32 menos 10 son 22. Entonces, el siguiente número es 22. Y entonces el A3, para yo construir el A3 o decir quién es A3, tengo que conocer a 2, que ya lo conozco, ya lo calculé. Y entonces este A2 lo tengo que sustituir en la formulita de recursión. Entonces va a ser 4 por A2 menos 10. Pero 4 por 22 es 88 menos 10 son 78. Entonces el tercer numerito en mi sucesión es el 78. Y así sucesivamente para obtener el cuarto, yo sustituyo el 3 en la formulita de recursión. Entonces va a ser 4 por 78 menos 10.
que si hacemos las cuentas, esto va a dar 302. Y así sucesivamente, 302, y así me sale el 1198, y así sucesivamente. Entonces, estas son las dos maneras en las cuales se puede describir una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, esa es una sucesión. ¿Qué vamos a entender por una serie? A la serie simplemente la vamos a entender como la suma de todos los numeritos que están en mi sucesión. Es decir, por ejemplo, en la primera, si yo quisiera obtener la serie, tendría que sumar todos estos números. Obviamente es un número infinito. En algunas ocasiones se puede sumar, se puede encontrar una expresión por la suma, en otras no. Pero por ejemplo, si queremos obtener un número, pues no podemos sumar números infinitos, ¿no? O sea, en general no se puede. Entonces tengo que dar un límite, desde qué numerito hasta qué numerito puedo sumar. Por ejemplo, si mi sucesión yo la restringo a estos cuatro números, si yo quiero calcular la serie de esta sucesión, simplemente tengo que sumar todos los números. Tengo que sumar el 3 con el 6, esto va a ser menos 3, y entonces menos 3 más 21 va a ser 18, y luego menos 60 más 18 son menos 42. Entonces, la serie daría como resultado menos 48, perdón. Entonces, la serie, que es igual a menos 3 más, menos, no, es 3 más 6, 3 menos 6 más 21 menos 60 es igual a menos 48. Esa es la serie. Entonces, la serie de una sucesión es, yo te digo de qué número a qué número, de qué número a qué número o hasta qué número vas a sumar, y entonces sumas todos esos números y esa es la serie. Por ejemplo, esta es la serie 4. ¿Por qué? Porque estoy sumando desde el 1 hasta el 4. Si quiero la S100, tengo que sumar los primeros 100 numeritos en la sucesión. ¿Ok? Ahora, hay dos sucesiones muy particulares que van a ser útiles. Una es la sucesión aritmética y la otra es la sucesión geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, la sucesión aritmética descrita en forma recursiva va a tener esta expresión. Es decir, yo te doy a 1 y cómo construyes el siguiente mediante esta regla. Es decir, ¿cómo va a estar construida la sucesión aritmética? Simplemente le voy a sumar el número ¿de acuerdo? Yo te tengo que decir quién es el número inicial y después lo vas construyendo sumando la cantidad ¿de acuerdo? Esta formulita, ahora, si tienes la sucesión descrita con números, y te dicen, esta es una sucesión aritmética, dime quién es el incremento. Pues simplemente tomo dos consecutivos, le resto el de la derecha, le resto el de la izquierda, y ese resultado va a ser el incremento que tuvo. Entonces, si yo te doy la sucesión, si yo te doy una sucesión y te digo, esa sucesión es aritmética, y te digo cuál fue el incremento, o te pido calcular cuál fue el incremento, lo único que basta es tomas dos consecutivos, al de la derecha le restas el de la izquierda, o más bien restas el de la izquierda al de la derecha, y con eso obtienes el incremento. ¿Cuánto fue el incremento? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si te digo, calcula el número que va en la posición número 35? O sea, hay una forma muy rudimentaria de hacerlo es, ok, yo te doy el A1 y entonces con eso le voy sumando, le voy sumando, le voy sumando, le voy sumando, hasta llegar a la posición 35. Pero eso es un poquito tardado.
Entonces lo que vamos a hacer es, haciendo unas operaciones matemáticas o reducciones, podemos llegar a lo siguiente. Si yo, si yo conozco el número inicial y te pido calcular uno arbitrario, simplemente ese numerito lo vamos a, esa posición le voy a restar 1 y lo voy a multiplicar por D, ¿de acuerdo? Entonces, eh, entonces, eso es simplemente lo que tengo que hacer, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la serie relacionada a esta sucesión aritmética? Es decir, yo tengo mi sucesión aritmética que está descrita por esta forma recursiva y que si yo quiero calcular el enésimo, lo puedo usar con esta formulita. Ahora, entonces esta serie me va a ir dando los numeritos A1, A2, A3 y así sucesivamente. Entonces a n y así sucesivamente. Si yo quisiera calcular la suma de los primeros n términos, lo puedo hacer con estas dos fórmulas. Hay dos expresiones para hacerlo. La primera expresión, bueno, y eso depende de qué información tengas. La primera expresión, puedes calcular la suma de los primeros n términos, de los primeros n términos, si tú conoces el primero y el último. Si conoces el primero y el último, con esta formulita lo puedes calcular. Ahora, si no conoces el último, pero te dicen, yo quiero sumar hasta los primeros 35 números de la sucesión, pero conoces cuánto fue incrementando, también lo puedes hacer ahora con esta fórmula. Ojo, no conoces el final, el cual no conoces el último número, pero conoces cuánto fue incrementando la serie o cómo fueron construyendo cada uno de los numeritos, cuál fue el incremento entre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacerlo con esta formulita, donde la n es hasta el número que quieres calcular. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la suma de los primeros 35, pues entonces n es 35, pues es la constante 2, el inicio, y es la D, que es el incremento, que se dicen, esta sucesión es aritmética y su incremento fue de 5. Pues entonces ya lo puedes calcular con esto. Es sencillo. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, hay otro tipo de, bueno, vamos, más adelante en el siguiente video les voy a decir cómo lo hacemos en Excel, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que todo lo tenemos que hacer en Excel. Otra de las sucesiones u otra sucesión que toma relevancia es la sucesión geométrica. Ay, aquí tiene un error, es geométrica, no geométrica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la aritmética y la geométrica? En la aritmética, si recuerdan, para construir el siguiente número sumábamos una cantidad de. En la geométrica, para conseguir el siguiente número, voy a multiplicarle una constante, que en este caso va a ser r. ¿De acuerdo? Entonces, ya, otra vez, esta es la forma recursiva de describir a la sucesión. ¿Ok? Y es decir, y otra vez, si yo te digo que esta es una sucesión geométrica y te pido calcular cuál fue la constante por la que se multiplicó cada número para obtener la serie, la sucesión, entonces simplemente tomo uno y, bueno, tomo uno y su anterior y los divido. Divido el de la derecha entre el de la izquierda, ¿de acuerdo? Y ese numerito es la constante por la que se multiplicó cada número para ir construyendo el siguiente. Misma historia. Si solo tenemos el inicio y queremos calcular uno muy superior como el A35, pues simplemente lo podemos hacer con esta fórmula. ¿De acuerdo? Conozco el principio y quiero calcular el 35, pues entonces la constante la elevo a la potencia 35 menos 1, que en este caso es 34, y lo multiplico por el inicial. ¿De acuerdo? Y si yo quiero sumar los primeros n términos,
pues lo hago mediante esta fórmula, ¿de acuerdo? Digo, tenemos un formulario o vamos a manejar un formulario, entonces déjenme explicárselos un poquito. Entonces, para las sucesiones aritméticas, ya habíamos visto, vimos todas estas. Esta es la forma recursiva. Si yo quiero calcular un arbitrario, conozco el inicio y sé cuánto incrementa. Si yo quiero calcular, ojo, por ejemplo, esta n, ¿qué significa? Ah, te doy un número y te digo en qué posición de la sucesión aparece este número que yo te doy. Ah, pues puedo, eh, puedo usar esta fórmula, ¿de acuerdo? Ahora, el incremento, ya lo habíamos visto, lo puedo calcular así, lo puedo calcular así. En las series aritméticas las sumas son estas y en las series geométricas tengo estas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, en el siguiente video vamos a ver eh, cómo podemos usar estas fórmulas para resolver algunos ejercicios, ¿ok? Hasta aquí termina este video, espero le haya sido de utilidad y en el siguiente video vamos a hacer algunos ejercicios prácticos en el Excel. Saludos, bye.